Buenos días. Mira, Alirio. Buenos días. Iglesia, un abrazo, bendiciones. Bueno, parpadeamos y ya estamos en el primer domingo del año. Y ya estamos en el día 4 del 2026 y fue un parpadeo. Amén. ¿Cuántos parpadearon? Y ya quedamos introducidos en el año 2026. Pero lo maravilloso es que tenemos la palabra del Señor. Y terminé el año con una palabra de Dios. Todo es palabra de Dios, lo que hablamos acá. Pero hay palabra que viene como palabra profética. Y el domingo pasado terminé con una palabra profética para el 2026. No la esperaba, la verdad, pero me sorprendió porque la palabra profética es más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Dilo conmigo: más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Y esta palabra me sorprendió porque definitivamente no viene de mi imaginación, viene del Señor, porque no somos lo suficientemente nosotros mismos algo como para sacar estas palabras tan maravillosas. Y terminé el año con esa palabra: más Cristo, más sabiduría, más añadiduras. Si usted quiere tener una proyección y un norte para el 2026, un norte espiritual para el 2026, entonces esta es la palabra, este es su norte. Y dice la escritura en segunda de Pedro, dice la palabra en segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la profecía que es más segura es la profecía de la Escritura. Y a la profecía de la Escritura, en realidad mi pasión es la profecía de la Escritura. Esa es mi pasión. Yo no estoy soñando tanto con profetizarle a la gente otras cosas. Mi pasión en el ministerio profético es la profecía de la Escritura. Y más Cristo, más sabiduría, más añadiduras es profecía de la Escritura. Usted puede comprobar en la palabra más Cristo, que el Padre quiere más Cristo en nosotros. Y si obtenemos más de Cristo, obtenemos más sabiduría, porque muchas cosas las echamos a perder por falta de sabiduría. Yo diría que todas las cosas las echamos a perder, las cosas de Dios las echamos a perder por falta de sabiduría, porque la sabiduría de Dios toma decisiones. Y a veces tomamos decisiones incorrectas que echan a perder las cosas de Dios en nosotros, porque Dios siempre tiene muchas más personas para cumplir su propósito. Dios no se vara. Si un día Lirio y Cecilia dicen nos vamos deliberadamente, Dios nos dice bye y ya tiene muchos para poner, ¿verdad? Entonces, más Cristo, más sabiduría, más añadiduras es profecía de la Escritura. Eso hace que sea más segura. Y esa profecía de la Escritura es como dice la palabra: hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Porque nosotros estamos en el mundo y en el mundo hay tinieblas.
pero nosotros somos como luminares en el mundo. ¿Y quién no quiere una antorcha en la oscuridad? Y que no es la oscuridad como cuando se apaga un bombillo, son tinieblas, tinieblas. ¿Quién no quiere una antorcha ahí? Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Así que más Cristo, más sabiduría, más añadiduras, es una antorcha que alumbra en la oscuridad. ¿Queremos un buen 2026? ¿Cuántos quieren un buen 2026? Entonces tenemos la palabra profética más segura, y así terminamos el año. Así terminamos el año. Y hoy tengo otra palabra de Dios que el Señor me ha venido hablando. Estas dos palabras, la que di el domingo, sé que viene inspiración del Espíritu. Como dice el pastor, uno siempre va a tener algo que predicar. Si yo cojo la Biblia, yo puedo extraer una enseñanza que edifica la iglesia. Pero hay palabra que Dios le da a uno, que es una palabra vivificada y que es palabra profética. ¿Cuántos ya la tienen en su corazón? Que no la tengan en letra. Permite que esta palabra se haga espíritu, se vivifique, sea como un fuego metido en ti, que arda en tu corazón. Y entonces vas a tener esa palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en la palabra profética más segura que tenemos. Y esta es la dinámica. Así que más Cristo, más sabiduría, más añadiduras es lo profético, para que corramos la carrera. Y hoy titulé la enseñanza, ahí viene ese soñador. Ahí viene ese soñador. Y esto aplica para nosotros, porque a José lo llamaron despectivamente sus hermanos, su familia, sus allegados. Lo llamaron despectivamente el soñador por causa de la palabra profética. Y esto nos pasa a nosotros. A mí me ha pasado. Hace poquito, en un tono burlesco, alguien me dijo: sí, es que yo sé lo que están esperando, pero en un tono burlesco. Entonces, esto le puede pasar a usted. Usted estará esperando en una palabra del Señor, algo que a usted Dios le dijo, aparte de la palabra que tenemos como iglesia. Pero usted puede tener algo que Dios le haya dicho que Él va a hacer. ¿Cuántos tienen un lo dijo de Dios? ¿Cuántos tienen un lo dijo de Dios? Tenemos un lo dijo de Dios, más Cristo, más sabiduría, más añadiduras. De pronto usted diga: no, pastor, a mí Dios no me habla. Bueno, más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Y esa palabra puede representar para nosotros, debido a la espera, que nos digan: ahí viene ese soñador, y se burlen de nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho, y sé que me llaman la soñadora. Yo digo: amén, pero es que yo no estoy esperando en cualquier cosa, yo no estoy esperando en los hombres, estamos esperando en Dios. Esta palabra profética de más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026, solamente voy a dar esta referencia. Vamos a Efesios el capítulo 4. Más Cristo es más carácter de Cristo, menos de mí y más de Él, menos carne
Diga, menos carne. Y más Cristo es más de Él en carácter, en madurez espiritual. Y podemos encontrar una referencia en Efesios capítulo 4, dice versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fe como fruto del Espíritu Santo, carácter de Cristo. Más Cristo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Más un conocimiento no letra, sino espíritu revelado. Más revelación de Cristo. Y del conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto. Esto es más Cristo al hombre perfecto. Llegando al hombre perfecto. ¿Cuál es el hombre perfecto? Cristo. Una estatura, una medida. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Más Cristo es más plenitud, más vida plena de Cristo. Menos de nosotros, pero más de Él. La plenitud. Una plenitud de Cristo. Esto es más Cristo. Más Cristo. Y esto duele. Porque esto es morir. Y si el grano de trigo que cae en tierra no muere y queda solo, no lleva fruto. Pero si lleva fruto, es para la gloria de Dios. Todo lo que muere lleva fruto para la gloria de Dios. Lo que no muere no lleva fruto. Entonces, más Cristo es morir. ¿A cuánto les gusta esto? Digan no, porque eso duele. Es morir, y morir cuesta, duele. Y Dios lo ciñe a uno a esto. Dios dice, o mueres o mueres. Y si nos resistimos, Dios nos dice, porque la carne se resiste a morir. Entonces el Espíritu dice, o mueres o mueres. Por eso yo prefiero decir, Señor, muero y no resistirme. Eso es más Cristo, más a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Digan amor. Amor es el fruto del Espíritu. Amor es el fruto del Espíritu. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en todo. Esto es más Cristo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esto es para todo el que nace de nuevo. Más Cristo, más del varón perfecto en nosotros, más de la estatura de Él, de su plenitud. Mire, así ya no seremos niños fluctuantes, porque Dios quita de nosotros lo niño, lo inmaduro. Por eso más Cristo es madurez espiritual. Menos niño. Así ya no seremos niños fluctuantes. Eso está en el versículo 14. Voy a leer el 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que más Cristo es recibir más crecimiento para ir edificándonos ¿en qué? En amor. En el amor de Dios. A veces pensamos que el amor de una mamá es el amor verdadero. El amor de una mamá a veces es alcahueta, no corrige a su hijo. O me equivoco, mamás. Salimos en defensa de nuestros hijos cuando nuestro hijo no lo está haciendo bien. El amor perfecto es el de Dios por medio
de nosotros. Y Dios quiere que crezcamos en ese amor. Y eso es más Cristo. Y más Cristo, más sabiduría. Porque la promesa es para hacer bendición a otros. Te bendeciré y serás bendición a otros. Y ser bendición a otros es cuando Dios nos pone para hacer bendición a otros. Y para esto necesitamos ¿qué? Sabiduría. O sea, más Cristo. Y más añadiduras 2026. Nuestra carrera no es por las añadiduras. Todo lo que usted no se va a llevar cuando usted muera, cuando yo muera, lo que yo no me voy a llevar son añadiduras. ¿Qué me voy a llevar yo cuando parta de este mundo? Me voy a llevar más de Cristo. Y así es como yo voy a entrar a la eternidad. Que en realidad ya entré cuando nací de nuevo. Pero cuando partamos de este mundo no nos vamos a llevar. Nadie se va a llevar las añadiduras. Se va a llevar es más de Cristo. Por eso el Señor dijo: iré y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Han leído esa expresión en la Escritura? Os tomaré a mí mismo. Porque cuando Él venga por nosotros, viene a tomarse Él mismo. Esas expresiones solamente las pueden entender los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Iré y volveré y os tomaré a mí mismo, dijo el Señor. Esa es la carrera que tenemos por delante. Así que más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026 nos da un orden para vivir en el orden de Dios y no desordenadamente. Todo el que vaya por las añadiduras como número uno, que creo que fue lo que trajo lo que llaman la teología de la prosperidad, que la carrera de la iglesia era por las añadiduras y pacte y dé para que Dios le dé más. Ese no es el orden de Dios. Pero Dios sí trae añadiduras. ¿Cuántos quieren añadiduras? Y son para bendecir a otros. Porque Él es el Dios, dice, a los ricos de este mundo manda que pongan su confianza, su fe, su esperanza en Dios, el cual da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y para que seamos ricos en buenas obras. Dios nos da para que disfrutemos, pero para que seamos ricos en buenas obras. Y para eso necesitamos ¿qué? Sabiduría. El que es rico en buenas obras, dadivoso, generoso, es porque está lleno de Cristo, es porque está lleno de sabiduría para administrar todo lo que Dios le da. Y ese es el orden para nosotros este año. Y ahí viene el soñador. Me inspiré en Génesis 37, 19, era la palabra que me llegaba. Génesis 37. Siempre que Dios me da una palabra, lo que viene a mí es, siempre que una palabra, siempre es la escritura es lo que se vivifica. Y de ahí viene el soñador. Mi inspiración vino de Génesis 37, versículo 5. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Y por causa de la palabra que tenemos, nos pueden llegar a aborrecer la misma familia, nos pueden llegar a envidiar la misma familia. La misma familia es la que quizás más frente nos puede llegar a hacer. Por eso es que Dios nos saca de la familia. A muchos Dios. Alirio es uno sacado de su familia al 100. ¿Cierto, hermano pastor?
Y lo tremendo es que a mí me impacta cuando el pastor me dice, yo desde niño sabía que yo iba a venir a vivir a Bogotá. Tremendo, ¿cierto? Falso o verdadero, hermano. A mí eso me impacta, porque desde niño, sin ser nacido de Dios, ya él dice, yo sabía que yo venía a vivir a Bogotá. Y por las circunstancias de la vida, Dios lo trajo acá. Porque Dios nos habla al corazón. Y por eso es que, por causa de la palabra, muchas veces Dios nos saca de la familia, porque la familia es el estorbo más grande. En la familia vamos a encontrar la oposición más grande, la envidia, la burla. Están todos muy callados, no se preocupen. Es impactante. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti. Y acá lo encontramos en José. Y claro, por causa de la palabra, entonces ahí viene ese soñador. Olvidé poner la referencia donde literalmente lo dice. ¿Tú la tienes? Está ahí. Aquí están los dos sueños, pero ahí la olvidé poner. ¿En cuál, papi? ¿En el 19? Ah, sí. Amén. Se dijeron el uno al otro. Génesis 37, 19. Se dijeron el uno al otro. Ahí viene ahí viene el soñador. Tremendo, ¿no? Y quizás es lo que nuestra familia nos diga, ahí viene ese soñador. Pero somos soñadores por causa de la palabra, y eso forma parte de nuestra identidad, el ser soñadores. Porque Cristo es la esperanza de gloria. Y nosotros caminamos en fe y esperanza, creyendo. Y cuando el tiempo pasa, mire, aquí cuando José recibió la palabra tenía 17 años. Dice que tenía 17 años. Y la palabra se cumplió cuando él tenía 30. O sea que pasaron, ¿cuántos años? 13. 13 años Dios formando a Cristo en la vida de José. Porque aquí la relevancia no es la de José, vuelvo y lo digo. Aquí la persona es Cristo por medio de José. La palabra nunca va a exaltar hombres. Toda la palabra de Génesis, Apocalipsis exalta al hombre perfecto, y ahora es por medio de nosotros, y es Cristo. Amén. Nunca va a exaltar hombres. La palabra exalta a Cristo. Y aquí la exaltación es para el Cristo, la palabra, porque la palabra es el Cristo y es el verbo. Aquí la exaltación era y es la de la palabra. Así que pasaron 13 años. Ahí encontramos esos sueños, es Dios lo dijo. Diga, Dios lo dijo. ¿Qué es lo que nos tiene aquí a nosotros firmes en la fe, juntamente con ustedes? Un lo dijo de Dios. Nosotros no podemos humanamente hacer permanecer aquí a nadie. Usted permanece porque usted tiene una palabra de Dios. Usted permanece porque usted tiene un lo dijo de Dios. Y este más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 20:26 es un lo dijo de Dios. Es la profecía de la Escritura. Y esto es más que suficiente para hacernos estar firmes en la fe. Es que Él lo dijo. Así que, ¿qué tenía José? Un lo dijo de Dios. ¿Se acuerdan de lo dijo y lo hizo? ¿Dónde está el lo hizo? Pasaron 13 años hasta que José cumplió 30. Está en Génesis 42.
Génesis 42 del 6 al 9. José era el señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y hablándoles ásperamente les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Reconoció pues José a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Ahí usted encuentra el lo hizo. ¿Cómo opera Dios en nuestra vida? Siempre es, la operación de Dios en nuestra vida es: lo dijo y lo hizo. Lo dijo, toda la Biblia está llena de lo dijo y lo hizo. Toda la escritura está llena de lo dijo y lo hizo. Por eso cuando la palabra dice, tenemos también la palabra profética más segura, es un lo dijo, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque llega el tiempo donde se manifiesta. ¿Y por qué quiero comenzar el año con esta palabra? Para que usted reciba un fuerte estímulo por la palabra, un fuerte vivificar, comenzando un año. ¿Cuántos saben que necesitamos fuerzas comenzando el año? Algunos dicen, me voy a recargar con mi familia. Amén, hermano, recárguese, vaya y vea a su familia. Eso está bien, ¿verdad? La familia nos verlos, pero sobre todo la palabra. Amén. La preeminencia es la de la palabra. Recárguese en la palabra, por la palabra. Ahí está nuestra recarga, ahí está toda la fortaleza, el vivificar que necesitamos para un 2026. Por eso inicio con esta palabra, porque qué bueno que nos digan comenzando un 2026, ay, ahí viene el soñador. Y nos lo dicen en tono burlesco. Ahí viene el soñador, el que está esperando. ¿Y usted qué hace esperando ahí? ¿A cuántos de ustedes le han dicho, ¿y usted qué hace esperando ahí? ¿Usted qué espera ahí? Eso no crece, eso no se ve nada. Pero ahí es donde usted tiene que decir con entendimiento, más Cristo en mí, más Cristo en mí, menos niño espiritualmente. Si usted está creciendo por dentro, usted está corriendo la buena carrera de la fe. Si usted no está siendo transformado, usted no está haciendo nada. Usted puede estar en la iglesia más grande, más numerosa, con más luces, con más humo, con Dios, pantallas, todo lo que ahorita nos ofrece la tecnología. Pero si usted no está creciendo por dentro, usted no está en nada. Usted puede estar en la iglesia más pequeña, pero si usted está creciendo por dentro, todo va bien. Mucha gente sale de las iglesias pequeñas, me voy para las grandes. Qué despiste, hermano. Así que pasaron 30 años. Entonces aquí encontramos el lo dijo y lo hizo. Y la preeminencia no es para José, sino la preeminencia es la de la palabra, lo que Dios le dijo. El Salmo 138:2 dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra. Y la palabra es Cristo. La palabra es el verbo. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y eso es lo que el Señor hace. ¿Qué engrandece nuestras vidas? Al contrario, nos dice, mueran. Porque lo que le engrandece es su nombre, el yo soy,
y su palabra sobre todas las cosas. Cuando el dicho del Señor, cuando la palabra del Señor se cumplió en José, lo que el Señor engrandeció fue ¿qué? Su palabra. No fue a José, fue su palabra. Vamos al Salmo 105. El Salmo 105 siempre me ha gustado y me ha inspirado mucho, mucho en esta espera larga pero sustanciosa. Salmo 105 versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. El Señor trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó, envió el rey y lo soltó. El Señor de los pueblos lo dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a sus ancianos sabiduría. Y me gusta que dice hasta la hora en que se cumplió su palabra. Y hubo una hora, y va a haber una hora en nuestras vidas. Siempre va a haber una hora donde vamos a decir su palabra se cumplió, su propósito se cumplió en mí. La palabra dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, porque todo obedece al propósito de Dios. Y el propósito de Él es que Él sea glorificado en todo. Ese es el propósito. El propósito es uno, es eterno. El propósito no viene de nosotros. Nosotros no cumplimos el propósito de Dios. Diga, yo no cumplo el propósito de Dios. Él lo cumple en mí. Él es el que lo cumple en mí. Nosotros no cumplimos el propósito. En nosotros mismos no podemos cumplir el propósito eterno de Dios. Lo que Él desde la eternidad decretó que era su propósito, para lo cual fuimos creados. Él lo cumple en nosotros. Y ese propósito es que su nombre sea glorificado. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahí hay propósito divino. Que la palabra, que por medio mío, de mí, de mi familia, su nombre y su palabra sean engrandecidas sobre todas las cosas. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Así que se cumplió hasta la hora en que se cumplió su palabra. Hasta la hora en que se cumplieron los sueños que el Señor le dio, ¿qué? A José. Y pasaron 13 años. ¿Cuántos años pasaron en la vida de Abraham? ¿Como 25? Desde que Dios le dio la promesa del hijo. ¿Como 25 años? ¿Cuántos años pasaron en la vida de Moisés? ¿Cuántos años pasaron en la vida de Moisés? ¿Cuántos años pasaron? ¿Como 80? ¿40? ¿Cuántos años pasaron en la vida de Cristo? ¿Cuántos años pasaron en la vida de Cristo? 30 años. Bendiciones, Dorisita. 30 años para operar 3. Y mientras tanto, Cristo es formado en nosotros. Por eso tengo aquí una traducción, dice, del Salmo 105, dice: y él provocó una hambruna en la tierra, entre paréntesis, de Egipto, cortó toda fuente de pan. Eso está en Génesis 41, 54. Envió delante de ellos a un hombre, José, que fue vendido como esclavo. Le hirieron los pies con grilletes, lo pusieron en cadenas de hierro, hasta que se cumplió su palabra, o la profecía, o el sueño, hasta que se cumplió.
Dice que fue esclavo. Le hirieron los pies con grilletes. Y a nosotros nos pasa cualquier cosita y ¡oh! Pero acá dice la palabra que le hirieron los pies con grilletes. ¿Qué tal que nosotros fuéramos puestos como fue puesto Pablo? Esto a mí me quebranta. A veces somos tan, ¿cómo llamarlo? Pero aquí está hablando de que lo vendieron como esclavo, lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, le hirieron los pies con grilletes y lo pusieron en cadenas. ¿Usted qué haría donde esta fuera su condición, lo que Dios decidiera? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y nos pasa cualquier cosa y morimos. ¿Esto es falso o esto es verdadero? ¿Estoy hablando mentiras? Pasamos por cualquier angustia, aflicción y ya no estamos muriendo. Bueno, sí, que ese morir sea en la carne. Y nos quejamos y renegamos. Y miren estos hombres. Esta palabra siempre a mí me ha quebrantado mucho. Pusieron en cadenas de hierro. Lo pusieron en cadenas de hierro. ¿Hasta cuándo, iglesia? Hasta cuando se cumplió la profecía. Y esto aplica para nosotros. Esto pasa en nosotros. Pero yo no sé qué sería de la iglesia de ahora si nos pusieran así en Colombia. ¿Qué sería de la iglesia en Colombia? Donde vinieran estas pruebas a nosotros, que nos pusieran en esta condición. ¿Qué sería? ¿Cuántos saldrían refinados? Dice la palabra del Señor lo probó y lo refinó. Y esa palabra, ese lo dijo de Dios, nos va a probar y nos va a refinar. Y ninguno de nosotros se va a escapar de esto. Pero Dios nos va a refinar hasta la estatura de Cristo. Hasta que Dios diga más de Cristo. Más de Cristo. Y nosotros vemos en la vida de José más de Cristo. Génesis 37. Vemos más de Cristo. Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio, oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José. El factor determinante aquí era, ¿qué es lo relevante? Lo relevante en la vida de José y en nuestras vidas. Y lo relevante en la vida de José es que Dios estaba con él. Pero ¿qué es lo relevante en nuestras vidas? El Cristo en nosotros y el más de Cristo. Eso es lo que cuenta para Dios. Aquí, en medio de tanta tribulación, tanto dolor, tanta angustia en la vida de José, lo relevante era que Dios estaba con él. Lo relevante era que la palabra estaba con él. Lo relevante era que el dicho del Señor estaba con él, pero ahora está en nosotros. Ahora es el Cristo en nosotros. Diga, Cristo en mí. Esa es la esperanza de gloria que nosotros tenemos. Y en medio de la aflicción y en medio de tu prueba, el Señor dice, Cristo en ti. Él es el Padre que está sobre nosotros, por nosotros, con nosotros, en nosotros, llenándolo todo. Iglesia, por completo.
Así que lo relevante era que Dios estaba con José. Y aquí dice, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Eso era una añadidura. Esa prosperidad de José era una ¿qué? Una añadidura. Por causa del Señor. Vio su amo que Jehová estaba con él. Oh, tremendo. ¿Cuándo será que esto se cumple en nosotros? ¿Cuándo será que unos dicen, yo veo que Dios está contigo? Tremenda altura de Cristo la que tenemos que tener, hermano. Tremenda altura de Cristo, tremendo más de Cristo. El día en que a nosotros se nos acerque una persona que no conozca de Cristo y diga, yo veo que Dios está contigo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en las manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Yo creo que José estaba también ahí. ¿Qué le faltaba a José? Aparentemente nada. Pero ¿sabe qué faltaba? El cumplimiento de la palabra. Ahí la palabra no se había cumplido. Estaba súper. Estaba viviendo muy bien en la casa de Potifar. Pero mire lo que pasó. Y entonces ahí viene cuando dice, la palabra del Señor lo probó y lo refinó. Entonces vino la prueba para José. Y el refinar de Dios, la poda de Dios. ¿Y qué prueba? Diga, ¿qué prueba? Para los varones, ¿qué prueba? Bueno, también para las mujeres. Y dice la palabra, José era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, y ahí venía la prueba y el refinar. Duerme conmigo, pero él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, mire lo que dijo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Tremendo. Impactante. ¿Qué medida? Podemos decir que qué medida de Cristo en este varón. Es que lo único que nos saca victoriosos de una prueba es la medida de Cristo que tengamos. Y aquí encontramos a José. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Fíjate que el enfoque de José, ¿quién era? Dios. La palabra que tenía era su enfoque. Pero vino la prueba y vino el refinar de Dios. Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Puso ella junto así la ropa de José hasta que llegó su señor a la casa. Entonces le repitió las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme.
Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Al oír el amo de José las palabras de su mujer, que decía: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Pero Jehová estaba con José. Y eso es lo que nosotros tenemos que se nos, todo el tiempo que caminemos en esta palabra, con el Cristo en mí, Cristo en mí, por mí, sobre mí, conmigo, en medio de la prueba. Estamos comenzando un año y vamos hacia el cumplimiento de lo profético, y esta palabra nos anima porque lo dijo y lo hizo. Pero la prueba va a estar ahí, porque Él nos refina, nos prueba, pero vamos a decir: Cristo en mí. Usted va a mirar hacia adentro, diga: voy a mirar hacia adentro, al Cristo en mí, al Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tremendo. Todo lo que José hacía, el Señor, ¿qué? Lo prosperaba. ¿Por causa de quién? Por causa de la palabra, por causa del sueño. Esto es lo que nos da la garantía. La palabra es lo que nos garantiza todo. Sin la palabra no hay nada. Todo es la palabra. Diga: todo es la palabra. Todo es la palabra, porque la palabra es Cristo. Y si usted está esperando en la palabra, usted es un soñador. Dígale a su vecino: soy un soñador. Muchos le van a decir: ¿usted qué está esperando? Pero nosotros estamos esperando en la palabra. Nosotros vamos a decir: su propósito se cumplió en mí. ¿Cuántos están recordando palabra? Así que lo relevante era que Dios estaba con José, pero lo relevante para nosotros es el Cristo en mí. Eso es lo relevante para nosotros. Pueden venir pruebas. Así que hay una conexión con nosotros hoy y la vida de José. Somos los soñadores por causa de la palabra. Esa es la conexión. Somos los soñadores por causa de la palabra. Si usted es un soñador en usted mismo, en cosas que tú te has inventado, eso no garantiza nada. Pero si usted está esperando en una palabra profética, en la manifestación de lo profético, diga: estoy corriendo bien la carrera. Segunda de Corintios 1, termino con esta cita bíblica. Segunda de Corintios 1, el versículo 20.
porque todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué? Sí, diga en Él, y Él en mí. En Él es en Cristo. Por eso es más de Cristo. Todas las promesas en Él es en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Todas las promesas en Él, no fuera de Él. Usted puede soñar en Él. Si tu sueño está en Él, viene por Él, es de la palabra, usted está corriendo bien la carrera que tiene por delante. Por eso dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. ¿Son en Él? Sí. Diga, las promesas de Dios son en Él, sí. Dilo conmigo, las promesas de Dios son en Él, sí. ¿Qué es lo que usted necesita decirse este 2026? Comenzando un año. Hacer memoria de lo que Dios le ha dicho. Haga memoria de lo que Dios le ha dicho. Todo el tiempo, téngalo presente. Él lo dijo de Dios. Él lo dijo. Coja esa palabra, más Cristo, más sabiduría, más añadiduras. Es la profecía de la Escritura, es segura. Cójala y usted va a tener un buen 2026. No quiere decir que no vaya a sufrir. No le estoy diciendo que usted no vaya a tener tribulación. No le estoy diciendo que no vaya a pasar por el dolor, por la angustia. Pero sí le estoy diciendo que usted va a tener más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahí está el propósito. Dilo, para la gloria de Dios. Él lo dijo de Dios, lo profético de Dios es para la gloria de Dios. Porque es que a veces esperamos es para mi gloria. y a veces nosotros somos el centro del evangelio. Se ha predicado mucho un evangelio donde el hombre es el centro del evangelio y no Cristo. Por eso cuando usted estudie cada personaje bíblico, ahí el centro es Cristo, porque es para la gloria de Él. No es por causa de José, no fue por causa de Abraham, no fue por causa de Moisés, es por causa de Cristo. Por eso dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, porque es para la gloria de Él, y todo lo que va a suceder en la iglesia es para la gloria de Él, no es para otra cosa. Y termino con 2 Corintios 4, el versículo 7 y 9. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Cristo. ¿Cuál tesoro? Lo profético. La palabra profética es un tesoro. Usted tiene un tesoro. Más Cristo, más sabiduría, más añadiduras es su tesoro. Es un buen tesoro. Es el tesoro por excelencia. Toda palabra que usted tenga de Dios es su tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Diga, yo soy el vaso de barro. ¿Quiénes somos nosotros? El vaso de barro. Y nosotros somos el vaso de barro con un tesoro por dentro. Usted se debe ver así. Yo me veo así. Todos los días yo me veo como el vaso de barro con un tesoro por dentro. No pienses que tú eres el tesoro. A veces pensamos que nosotros somos el tesoro. El tesoro es Cristo en mí y yo soy el vaso de barro. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la excelencia del poder
sea de Dios y no de nosotros. ¿Y qué tenemos nosotros? La palabra profética más segura. La tengo en mí. La tenemos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el 8, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y me gusta mucho este versículo porque es que así podemos estar, atribulados, en apuros, desesperados, derribados. Y este puede ser un 2026 así. Pero usted dice: Señor, pero yo tengo la palabra profética más segura. Por eso haga memoria. Esta enseñanza tiene como propósito que usted haga memoria de lo profético en su vida. Porque a veces la tribulación, el apuro, la persecución, el estar como derribados, esa condición humana puede opacar lo profético. Y cuando esto se invierte, vamos a tener problemas. Entonces usted no va a estar gozoso. Usted se va a ver más es así. ¿Dónde está el gozo de su salvación? Muéstreme su gozo. ¿Dónde está el gozo de su salvación? ¿Dónde está el Pablo que dijo, encadenado? Otra vez os digo, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. ¿Dónde está el gozo de la iglesia? ¿Dónde está el gozo de la iglesia? Entonces necesitamos más de Cristo para que, a pesar de, el gozo sea lo que prevalezca. El gozo. Por causa de que usted es un soñador. ¿Saben que esto es lo que produce gozo en nosotros? Si usted me pregunta a usted por qué yo la veo gozosa, ¿saben por qué? Por causa de la palabra que tenemos. Por causa de que en verdad soy una soñadora. Ese es el gozo, porque yo sé lo que tengo. Pablo dijo, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Y que también digamos, yo sé la palabra profética que tengo. Y esto es lo que nos hace, ¿qué? Soñadores. Soñadores. Estos son los verdaderos soñadores. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra identidad, Señor, es ser soñadores, Padre. Gracias por esa medida de Cristo, Padre. Gracias porque comenzando un año decimos, tenemos la palabra profética más segura, Padre. Gracias por más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026, Padre. Esta es la carrera que tenemos por delante, Padre. Y gracias por la palabra profética que tenemos, Señor. Diga, por nada estoy preocupada. Díganlo. Por nada. Dice el Señor, por nada estéis preocupados. No comiencen un año lleno de preocupación. Que esta sea la oportunidad para que usted se despoje de toda preocupación. La preocupación es de la carne.
en tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Padre, por tu palabra. Esa palabra que me fortalece, Padre. Que nos vivifica, Señor. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Padre, porque estamos en Cristo, Señor. Porque estamos en Él, porque en Él somos, en Él está toda nuestra identidad, Señor. Somos los soñadores por causa de la palabra, Padre. Gracias por una iglesia que se fortalece en lo profético, Señor, en la palabra profética que tenemos, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos todo un año 2026 por delante, Padre, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias porque nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza, Padre. Nos fortalecemos en la palabra profética que tenemos, Padre. Gracias, Señor, por más de Cristo este año, Padre. Más sabiduría, Señor, y más añadiduras. Gracias, Padre, porque creemos que todo lo que hagamos tú lo haces prosperar, pero por causa de Cristo, Señor. Porque todo es para la gloria de tu nombre, Señor. Todo es para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias porque hoy la iglesia se fortalece en Él para correr un 2026 en el Espíritu, Señor, no en la carne. Gracias, Padre, porque tú nos renuevas nuestras fuerzas, Señor. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque somos fuertes, pero en ti, Señor, por causa tuya. Ahí está nuestra fortaleza, Señor. Gracias, porque no sabemos qué pueda venir al mundo, Señor. Tú lo sabes. Tú sabes que pueda venir al mundo este año, Padre.
pero nuestros ojos están en ti, Señor. Tú eres nuestro búnker, tú eres nuestra torre fuerte, nuestro castillo, Padre. Hoy te damos gracias por esta palabra comenzando este año, Padre. Gracias, Señor, porque nos renovamos en Él, en su fuerza, Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Aleluya.